Bienvenida comunidad a un nuevo estudio bíblico del día de hoy, del día jueves. Hoy estamos complementando esta semana que es una semana especial, ¿verdad? Una semana en donde meditamos y reflexionamos acerca de lo que se conmemora alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Al celebrar Pascua de Resurrección. Y hoy hemos hecho un paréntesis del estudio bíblico de Seamos Sabios para poder hablar hoy un tema relacionado con respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de iniciar, voy a invitarle a que podamos orar. Buen Dios y amoroso Señor, queremos acercarnos ante tu trono primeramente para pedirte perdón por nuestras faltas. Reconocemos que cargamos día a día con el peso de nuestro pecado, con el peso de nuestros errores, nuestras equivocaciones, Señor, y no podemos dejar de estar agradecidos al saber que tú has dado, papá, a tu Hijo en esa cruz por el perdón de nuestras faltas. Gracias, Señor, por este acceso libre que también nos has dado a tu trono. Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, y por eso te damos gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, llevar un estudio un poco más reflexivo, Señor, para poder meditar acerca de ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz para perdón de nuestros pecados. Así que te rogamos, Dios, te rogamos, Espíritu Santo, que puedas hablar en nuestros corazones, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder llevarnos a meditar y reflexionar en lo que hoy vamos a aprender. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Les contaba entonces que hoy traemos una reflexión especial. Hemos hecho un paréntesis al estudio del libro de los libros sapienciales, ¿verdad? Y al estudio del libro de Job específicamente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un momento en donde podamos meditar acerca de esa hermosa gracia, a ver si de verdad estamos valorando y comprendiendo lo que significa esa gracia para Dios y para nosotros. Entonces, este paréntesis de día jueves lleva por nombre Su gracia me basta, y es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y vamos a hacer una división de puntos de los que vamos a estar hablando el día de hoy respecto de su gracia. Y vamos a estar conversando acerca de la etimología, la raíz de la palabra gracia, qué significa literalmente, ¿verdad? La palabra gracia. Vamos a estar revisando sencillamente algunos conceptos y definiciones para poder aclarar nuestra mente. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando se nos pide definir algo, solo buscamos sinónimos o quedamos en status quo, ¿verdad? Pero es importante que aprendamos a conocer, a dominar, a saborear las definiciones de ciertos conceptos que nos ayuden después a explicarlo de una manera más expedita. Entonces vamos a estar viendo en el punto 2 algunas definiciones muy breves, muy sencillas para poder entender el concepto de gracia. Luego vamos a estar revisando 3 puntos respecto de la gracia, de cómo nosotros como creyentes, como hijos, podamos comprender y darle el valor que se merece a esa gracia, ¿verdad? Y por último vamos a estar entonces revisando los beneficios de esta gracia. Y partimos entonces con el primer punto, que es la etimología, la raíz, el significado literal de la palabra gracia. Y nos vamos a encontrar entonces con dos significados que son realmente importantes, que ninguno difiere del otro, sino que ambos se complementan. Y vamos a ver entonces que la palabra gracia viene de la raíz hebrea gesed o de la raíz griega charis. Y ambas acepciones, ambos significados, tanto en hebreo como en griego, la palabra gracia se traduce entonces como favor o
bondad. Ese favor y esa bondad que, que se hace sin méritos, ¿verdad? O que se recibe más bien sin mérito alguno, sin merecer algo de manera particular. Así entonces entendemos en la raíz de la palabra gracia como un favor o como una bondad. Pero, ¿qué es realmente un favor? ¿Usted se ha preguntado qué es favor? ¿Será lo mismo que cuando uno dice, oye, ¿me puedes hacer este favor? ¿Será lo mismo que cuando uno dice, uy, mire ese corazón de esa persona tan bondadoso? ¿Será lo mismo? Y encontramos entonces que gracia tiene como sinónimo o como definición la palabra favor o bondad. Pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por favor o por bondad? Y como sinónimos podríamos asociar, ¿verdad? Favor o bondad con la palabra ayudar, con honra y con beneficio. Obviamente, sin recibir un mérito alguno de esto. Y esto, la palabra favor es un acto que se realiza sinceramente o de manera transparente para ayudar a otros por amistad o afecto. Eso es un favor, es un acto, una acción que se realiza para ayudar a otro, pero a ese otro yo lo estimo, yo le tengo afecto, le tengo cariño. En otras definiciones o excepciones de esta palabra, también la podemos relacionar como con un privilegio de alguien mayor que da hacia un menor, o también con la palabra protección. Entonces tenemos varias formas de poder relacionar la palabra favor como una ayuda, ¿verdad? Y no solo como una ayuda, sino que también como un privilegio, como un símbolo de protección que se da hacia el otro, pero a ese otro que se le muestra afecto o que se le tiene afecto, que se le tiene cariño o que se le tiene estima. ¿Y qué entendemos por bondad? Por bondad entonces entendemos como un comportamiento virtuoso. Una persona que tiene una actitud llena de bondad es alguien bueno que tiene muy buenas intenciones, que siempre está esperando el bien del otro. Y lo interesante de esto es que todas las definiciones o todos los conceptos se relacionan con el bienestar del otro, no con el bienestar propio. Y esto es asombroso porque así podemos ver y entender de mejor manera la gracia que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Con ese favor, con esa bondad, con esa ayuda, con esa misericordia, con ese beneficio, con esa honra, con ese privilegio y esa protección que ha sido de manera gratuita para nosotros, que somos los otros. ¿Y por qué para nosotros? Simplemente por el hecho de que Dios nos ama, simplemente por el hecho de que Dios nos tiene afecto. Y ante esto resulta muy necesario poder hacer ciertas observaciones del concepto de gracia en las Escrituras. Y es lo que vamos a revisar en este momento. ¿Cómo a lo largo de las Escrituras podemos encontrar la palabra gracia? ¿Cómo se vive la palabra gracia? Quizás de diferentes maneras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que siempre ha estado ahí de parte de Dios hacia los otros, hacia su pueblo, hacia nosotros. Y esto es lo interesante porque nosotros muchas veces pensamos que la gracia solo llega a través de Cristo. Y la gracia se complementa, se fortalece con el sacrificio de Cristo. Pero la gracia a través de las Escrituras ha estado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se diferencian, ¿verdad? Porque se experimentan, se palpan de diferentes maneras, pero aún así han estado ahí. ¿Y cómo lo vemos entonces? ¿Cómo podemos ver
que el concepto de gracia lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento encontramos que este concepto de gracia alude a la misericordia, a la ayuda de parte de Dios hacia su pueblo. Y algunas ilustraciones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva que a pesar de su desobediencia, que a pesar de haber sido expulsados del Edén, ellos continuaron recibiendo una promesa de protección física de parte de Dios. A pesar de que Dios estaba desagradado con el pecado que ellos habían cometido, de igual manera gozaron de ciertos beneficios, no se les quitó toda la misericordia. ¿Verdad? No, ellos gozaron ese privilegio de protección de parte de Dios. Él no los abandonó y siguió mostrando su misericordia para con ellos a pesar del gran error que habían cometido. ¿Verdad? ¿Y dónde encontramos eso? Usted después puede complementar la lectura de Génesis capítulo 3. Yo creo que lo ha leído muchas veces, pero puede volver a repasar Génesis 3, verso 15 y 21. Otra ilustración también la encontramos entonces con Noé, cuando Dios mostró misericordia con toda su familia y la salvó de la destrucción. Eso lo encontramos en Génesis 6, 8. Vemos entonces ahí también la misericordia constante de parte de Dios. También la encontramos en Abraham, al mostrar que él fue el elegido a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todos sus errores y debilidades. Abraham fue elegido. Y eso lo encontramos ¿dónde? En Génesis capítulo 12. También nos podemos encontrar con José, por ejemplo. Cuando José haya gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y eso es solo por la misericordia, solo por la gracia de nuestro papá, de Dios, solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Solo por la misericordia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento describieron el fiel amor de Dios y su misericordia si la gente se volvía a obedecerle. Ellos constantemente estaban evidenciando ese amor, esa misericordia, esa gracia de parte de Dios, pero era una gracia que estaba sujeta a la ley. Si ellos decidían volverse y cumplir, ¿verdad?, los mandamientos. Entonces la gracia también podemos palparla y experimentarla de una manera diferente quizás en el Antiguo Testamento, pero no ausente. Siempre ha estado presente esa gracia de Dios en las Escrituras. Y esto es a pesar del desagrado que Dios sentía del pecado, siempre estaba mostrando su misericordia, siempre estaba mostrando su paciencia, siempre estaba dando oportunidad tras oportunidad para que su pueblo se volviera hacia Él en obediencia. Siempre estaba mostrando su amor. Y así lo demostró a lo largo de todas las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y así lo sigue demostrando también con nosotros hoy en día, que día a día nos provee de esa gracia mostrándonos, ¿verdad?, su misericordia. Y al otorgarnos también la salvación. ¿Cómo encontramos gracia en el Nuevo Testamento? Y esto sí que lo sabemos, y es que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha demostrado ese amor salvador, ese amor redentor de Dios hacia nosotros, ese acto de bondad, ese favor hacia todos nosotros que hemos sido pecadores, ¿verdad? Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 17, y ahí ustedes pueden estar mirándolos en sus pantallas, y dice: Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron
por medio de Jesucristo. Pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Y esto es lo interesante, que el amor y la verdad ha llegado encarnada por medio de Cristo. Y vemos en todo esto que las escrituras, a lo largo de las escrituras, la gracia de Dios es continua y no se agota. Viene a tomar aún más fuerza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el sacrificio de Cristo. Pero no es una gracia que se agota, es una gracia que se muestra continua. ¿Y qué es lo interesante que nos está enseñando aquí Juan 1:17? Nos está enseñando que la gracia llegó para quedarse, para tomar su lugar. Y esto no es solo algo del Nuevo Testamento, sino que es algo transversal en toda la Escritura. Encontramos esa gracia sobre gracia, como nos señala también la palabra de Dios, gracia sobre gracia ahí en Efesios, ¿verdad? Y no sé si me entiende cuando uno dice gracia sobre gracia. Cuando las escrituras están hablando de gracia sobre gracia, nos está diciendo que viene una gracia nueva, una gracia renovada, una gracia hecha carne a través de Cristo sobre la gracia que se había mostrado ya en el antiguo pacto. Y wow, qué interesante. Esa gracia que llegó de un nuevo pacto, llegó para quedarse y permanecer, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Gracia que fue dada por los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero que llegó a hacerse carne por medio del sacrificio de Cristo. Esta gracia no conoce límites, esta gracia no conoce interrupciones, esta gracia no se agota, esta gracia es continua para nosotros, para nuestras vidas. Y la gracia no viene solamente por medio de la ley como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que la gracia viene como el resultado del favor de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios y de nuestra fe depositada en Cristo. Este es el complemento que viene como resultado del amor y la misericordia de Dios y de la fe que nosotros ponemos en Cristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice entonces Efesios 2:8? Vamos a leer ahora Efesios 2:8. Nos dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Y hemos sido salvos gracias a ese amor generoso de nuestro Señor, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo. No nos hemos salvado nosotros mismos, sino que la salvación ha sido esa gracia de Dios, ese regalo de parte de Dios. Y esto es un complemento, porque quiero que lo entienda de esta manera. Cuando una persona tiene sed, bebe agua, ¿cierto? Si voy caminando por la calle y no tengo quien me provea agua y solo me encuentro con una persona regando, yo le voy a pedir a esa persona que me preste su manguera para poder beber agua y así calmar mi sed, ¿verdad? Si estoy solo en la calle y solo veo una persona regando, el agua no va a llegar por sí sola. El agua necesita de esa manguera, ¿verdad? Para poder bajar o subir, no sé cómo le quiera decir usted, pero para poder saciar mi sed. Es el medio por el cual transita esa agua que va a llegar a mi boca, a mi paladar, para poder saciar mi sed. Lo mismo sucede con la fe y con la gracia.
La gracia viene a ser el agua. La fe viene a ser la manguera, este medio en que nosotros depositamos nuestra fe, ¿verdad?, en Cristo para poder alcanzar esa gracia y esa gracia pueda llegar por medio de la fe hacia nuestras vidas. Entonces la gracia es el elemento que influye en nuestro servicio. Por supuesto que influye en nuestro servicio, porque si entiendo la gracia, respondo de la misma manera a ese amor que Dios me ha tenido, ¿verdad? A esa bondad. ¿Y de qué manera respondo o de qué manera se muestra que yo valoro y comprendo esa gracia? A través del servicio que puedo rendir a nuestro Señor Jesucristo. El valorar y el comprender la gracia me lleva también entonces a perseverar en el servicio, porque estoy entendiendo que esta gracia ha sido un regalo de parte de Dios, un regalo que no ha sido por mérito mío, ni por mérito suyo, porque dejamos mucho que desear, ¿verdad?, con nuestra vida pecaminosa. Pero aún así Dios sigue mostrando su amor y su misericordia hacia nosotros. Hemos visto entonces el punto 1, la raíz de la palabra gracia, que significa favor y bondad, tanto en hebreo como en griego, Hesed y Charis, ¿verdad? Hemos visto la definición de favor, la definición de bondad como un acto de ayuda que siempre espera el bienestar del otro, ¿verdad? Complementándolo ahí con Juan y Efesios. Y ahora ya nos vamos entonces al punto 3, el punto 3 en el que vamos a hablar 3 puntos para comprender y valorar esa gracia. Y ahí vamos con el número 1. Y el punto número 1 dice, la gracia significa que Jesús murió por nosotros. Para poder entender, para poder comprender, asimilar el concepto de gracia, ¿verdad? Y valorar esa gracia de Dios hacia nosotros como hijos, como personas, primero tengo que entender que la gracia significa que Jesús ha muerto por nuestros pecados, que Jesús murió por nosotros. Y vamos a leer entonces Romanos 5, versículo 1 y 2. Voy a buscarlo yo acá en mi Biblia. Y dice así, así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Versículos de 6 al 8 ahora dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. La gracia significa entonces que entendemos y comprendemos que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús ha cargado todo ese peso de ira, todo ese peso del pecado de nosotros, de nuestro corazón. Ahí en la cruz, Él murió por nosotros. Él pagó muriendo en esa cruz. Él pagó ya muriendo por nosotros y cargando el peso de nuestra maldad. ¿Cuál fue esa transacción entonces? El derramamiento de su sangre, de esa preciosa sangre. ¿Y para qué? Para poder salvarnos, para poder justificarnos y para poder santificarnos. Cuando entiendo que Jesús ha muerto por mí, no solo ha sido para entregarme y regalarme esa salvación, sino que también ha sido para hacerme justo delante de Dios.
porque justo no soy. Y también ha sido para que pueda entrar o adentrarme en el proceso de santificación, de perfeccionamiento, de ir abandonando por completo mi vida pecaminosa, mi vida llena de errores, para poder asemejarme al carácter de Cristo y poder darle el valor real a lo que significa su sacrificio en mi vida. Entonces, punto número 1, la gracia significa que Jesús ha muerto por todos nosotros. Punto número 2, la gracia es algo para disfrutar. Y leíamos también ahí en Romanos, en algunos versículos, que debiésemos estar felices, debiésemos estar contentos y agradecidos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y de todo lo que el Padre también ha permitido que suceda por nosotros, por volver a restaurar esa relación entre nosotros y Él. Vamos a leer entonces ahora Efesios 1, 3, 8. Dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Dios nos ha bendecido con este hermoso regalo de salvación. Dios nos ha bendecido con este hermoso regalo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha bendecido al mostrarnos su gracia de manera constante. Y mire, quiero que lea de manera comprensiva la siguiente frase de Spurgeon. Dice: no estamos sentados aquí llorando, gimiendo, preocupándonos y preguntándonos por nuestra salvación. Él nos ha bendecido. Por tanto, nosotros le bendeciremos a Él. Si tú tienes una gran noción sobre la misericordia que Dios ha tenido sobre ti, estarás agradecido, estarás agradecida en gran manera hacia tu Dios de gracia. ¡Wow! Si tú tomas conciencia de que Él nos ha bendecido con este hermoso regalo sin mérito alguno, si tú tomas conciencia de que Dios te ha bendecido con el sacrificio de Cristo, de que Dios te ha bendecido con el perdón de tus pecados, de mis pecados, que me ha bendecido a mí también. Entonces, dice, entonces yo voy a estar agradecido en gran manera hacia mi Dios de gracia. Si yo entiendo el favor, el amor, la bondad, la misericordia de Dios que me ha mostrado por medio del sacrificio de Jesús, voy a estar agradecido. Si entiendo que Él me ha bendecido con esto, yo voy a retribuir con agradecimiento. ¿Por qué? Porque somos hechos sus hijos por y para su voluntad. Nos ha hecho sus hijos. Nos ha hecho sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia, como decía ahí Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia,
¿Qué es la alabanza? Una actitud de agradecimiento. Y es así como nos acercamos a ese trono de gloria, con acción de gracias, valorando el sacrificio que Él ha hecho, dando gracias. Y esto nos demanda entonces vivir una vida de agradecimiento y una vida de gozo. La gracia es algo que nosotros debemos disfrutar. La gracia es algo que nosotros debemos agradecer día a día. La gracia es algo en lo que debemos gozarnos. La disfrutamos porque entendemos el sacrificio de Cristo. La disfrutamos porque entendemos todo lo que Él ha padecido por culpa nuestra, por culpa de nuestros errores y por los errores que pasaron, los que siguen pasando y los que van a pasar. Y eso nos lleva a rendir alabanza, nos lleva a mostrar un corazón agradecido. Y esta alabanza es la que produce gozo en nosotros, nos hace disfrutarla. Tomamos esa gracia, hacemos nuestra esa gracia, la valoramos y la disfrutamos con gozo. Por algo el salmista escribe ahí en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación produce gozo, la salvación produce agradecimiento. En nosotros debiese estar ese resultado de gratitud, de alabanza, de esa hermosa gracia que Dios nos ha mostrado. Vamos con el punto número 3 y dice, la gracia nos ha hecho nacer de nuevo. ¡Wow! La gracia nos ha hecho nacer de nuevo y busque ahí usted también inmediatamente en su Biblia. Tito 3, del 3 al 7. Dice, antes nosotros también éramos insensatos, éramos necios. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho nosotros. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para con sus hijos. Repito el versículo 5. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Esta gracia nos ha hecho entonces nacer de nuevo. Gracias al poder de su Espíritu Santo, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Dios nos ha regenerado. Dios nos ha renovado por medio de este nuevo pacto de gracia, por medio de este nuevo pacto de amor, del cual podemos palpar, del cual podemos experimentar. Nos ha hecho nuevos. Ha dejado atrás nuestra mala manera de vivir, porque éramos malvados. Y aunque seguimos siendo un poco malvados, Dios nos sigue mostrando misericordia y nos sigue renovando y nos sigue regenerando, porque nos ha hecho nueva criatura. Por medio de este nuevo pacto de gracia, para poder cumplir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Y qué es lo genial en todo esto? Es que esta renovación es constante, no acaba porque nos perfecciona. Dios nos perfecciona también por medio de su gracia.
y esta se efectúa con ayuda del Espíritu Santo por medio de Cristo. Estudiando un poco acerca de este concepto, acerca del concepto de gracia, me llevaba a meditar en la palabra adopción, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios, nueva criatura, ¿verdad? Y lo interesante en todo esto es que antiguamente en la ley romana, cuando alguien era adoptado, esa persona adoptada renunciaba a todo lo de su antigua familia. Renunciaba a todo privilegio, a toda carga, a todo nombre, apellido, a todo lo que le podía enlazar a su antigua familia y pasaba a tomar posición de todo lo nuevo con su nueva familia. No sé si me está entendiendo a lo que voy. La adopción, según la ley romana, se completaba cuando las personas perdían los derechos legítimos de la antigua familia y comenzaban a poseer los nuevos derechos legítimos de su nueva familia. Ahí recién se completaba el proceso de adopción en la ley romana. Y así en la ley romana entonces eran considerados como personas nuevas, como nuevas personas. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por medio de su gracia, nos ha adoptado para ser sus hijos. Y este proceso de adopción ha significado que nosotros tuviésemos que renunciar a todos nuestros derechos legítimos de nuestra antigua manera de vivir para poder adoptar todos los derechos legítimos de esta nueva manera de vivir. Dios nos ha renovado, nos ha hecho nueva criatura. Y esto ha sido consolidado solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia nos ha hecho nuevas personas. Por su gracia se han abolido todas las ataduras o toda la manera pecaminosa que teníamos con nuestro viejo hombre. Solo por su gracia. Eso queda abolido, eso queda nulo. Porque hemos adoptado esta nueva forma de vivir que Él nos ha dado para hacernos nuevos en Cristo. Entonces, para poder comprender y valorar la gracia, debo saber que la gracia significa que Jesús murió por nosotros. Debo saber que la gracia es algo que debo disfrutar con gozo, entendiendo la misericordia de Dios, siendo agradecido. Y también entiendo que la gracia nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha adoptado, nos ha dado este pase de ser renovados. ¿Y cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de su gracia entonces? Los beneficios de su gracia es que es un mejor pacto que podemos saborear gracias a Cristo, que podemos experimentar gracias a Cristo, que podemos palpar gracias a Cristo. Y eso lo encontramos ¿dónde? En el libro de Hebreos. Otro beneficio es que la gracia nos lleva a la salvación. Y eso lo encontramos en Tito 2:10. Otro beneficio de la gracia es que nos hace santos, según Hebreos 10:14. Su gracia también nos ha dado vida eterna, según Juan 3:16. Su gracia nos perfecciona, según Hebreos 10:1. Su gracia nos declara justos, según Romanos 5:17. Y su gracia nos capacita, según Tito 2, del 11 al 12. ¡Wow! ¡Qué hermosa gracia hemos recibido! Es el momento en esta semana de poder reflexionar de que su gracia nos basta, de que su gracia nos es suficiente,
de que la valoramos, la comprendemos y disfrutamos también esa gracia y nos gozamos en que Dios nos ha regalado su gracia. Quiero invitarle ahora a que pueda meditar en la siguiente canción, que pueda ahí seguir la letra, pueda comprender y sobre todo pueda entender y apropiarse de que su gracia es lo que nos basta. Si hay tinieblas en mi mente o el dolor no se termina, si no existe medicina, tu gracia es suficiente. Si mi fe está agotada por pedir como mendigo, si mi corazón herido no puede decir nada, nada, tu gracia me basta, tu gracia me basta. Si no entiendo mi presente y mis dudas son murallas, si pregunto y tú callas, tu gracia es suficiente. Si mi corazón me miente y la culpa aún no se ha ido, si nada tiene sentido, tu gracia es suficiente. Tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia, tu gracia, me basta, tu gracia, me basta. Jesus, the risen Christ, present with us this moment, loves you and accepts you as you are and not as you should be. You do not have to change to get his love and acceptance. You do not have to give up your sin. You do not have to have a conversion experience. Obviously, Jesus wants you to give up your sin, be converted and live, and experience the fullness of the Gospels. But you do not have to do that to get his love and acceptance, because his forgiveness precedes your repentance. You must understand this. At the very heart of the gospel of grace, the forgiveness of God in Christ precedes our repentance. The forgiveness of God in Christ precedes our repentance. You must understand this.
Qué hermosa canción. Qué profundas son sus palabras al decir que solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos basta. Y para terminar, quiero que sigamos meditando en esta última palabra, en esta última frase o en este último pensamiento. Y es que antes teníamos absolutamente nada, pero ahora Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo y su gracia nos basta. Esa ha sido la lección de hoy. Espero que en estos días usted pueda rumiar lo que hoy hemos visto, pueda volver a leerlo, repasarlo y pueda disfrutar con gozo lo que estamos conmemorando respecto a Pascua de Resurrección. El sacrificio de Cristo ha sido más que suficiente. Su gracia nos basta. Bendiciones. Que estén muy bien. Chao, chao.